Familia Ebenecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento su oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Triunfará el malo para siempre? Nuestro tema en el día de hoy. Este salmo es la continuidad del anterior y son contados como uno solo en dos versiones antiguas, la Vulgata y la Septuaginta. El Salmo 10 encierra una vivida descripción de los malos, de cuyas manos quiere ser librado el salmista. La confianza que trasunta en el salmo anterior aquí se ve trocado en anhelo. Dijo Lutero: a mi juicio no hay un salmo que describa con tanta propiedad y plenitud las obras, las palabras, los sentimientos y destrucción de los impíos como este. San Agustín lo considera el salmo de Anticristo. La descripción de los malos cuadra bien con la del hombre de pecado. Aquí pareciera que el mal con fuerza triunfa sobre el bien y el pueblo de Dios. Este salmo inicia con una especie de queja, pero termina en confianza. Esa queja es un clamor a Jehová. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta es una pregunta que muchos nos hemos realizado, máxime cuando el sufrimiento llega de manera inesperada a nuestra vida, cuando la prueba de fuego nos puede sorprender, a la cual somos exhortados que no debe ser así. Nosotros vemos, mis hermanos míos, cómo las injusticias nos rodean, cómo aún manteniéndonos fieles a Dios y a su palabra, nos parece que Él estuviera inactivo mientras la maldad corre arrogante por todas partes y el malo logra lo que quiere con creces. ¿Le ha sucedido? ¿Le está pasando?
Muchos de nosotros lo hemos vivido y aún lo estamos viviendo. Cuando, al igual que el salmista, caminamos por vista y no por fe, nuestra limitada visión de los propósitos divinos nos lleva a pensar que Dios no se ocupa con diligencia de nosotros. El salmista tenía su mirada en el accionar del malo. Él veía el orgullo que provocó la persecución de los pobres. Sabía que había miseria y la observaba. Veía la injusticia y su corazón no lo soportaba. Había violencia y esa violencia estaba abundando en el lugar donde él estaba, en medio del pueblo de Israel y fuera del pueblo del Señor. Y a él le parece que el Señor está lejos, lo cual es absolutamente erróneo. Dios nunca está lejos de los suyos. Cuando Jesús iba a partir a los cielos, al lado del Padre, en el momento de la ascensión y un poco antes, Mateo registra estas palabras en el capítulo 28, versículo 20, que son palabras que vienen de la boca del Hijo de Dios. Mi hermano, y el enemigo quiere hacérnosla olvidar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted y yo pasamos mucho de nuestro tiempo examinando las circunstancias que nos rodean, tendemos a olvidar lo que el Señor nos dice en la palabra. Es una estrategia del enemigo que usted y yo quitemos la mirada, que usted y yo olvidemos lo que es el Señor y quién es el Señor y las promesas que nos ha dado. Y entonces cuando usted y yo empezamos a ver, hermano, lo mismo que el salmista David y que otros salmistas como Asaf, el efecto de grandes tristezas, muchas veces no hablamos sabiamente. Y nuestras oraciones en algunos momentos no reciben o no vemos o no alcanzamos a percibir, a discernir las respuestas que anhelamos tener. Es en medio del fuego o las aguas que nosotros vivimos donde se manifiesta poderosamente Dios y nada nos hará daño. Aunque pasemos por el agua, por el fuego, no nos tocarán. Dios permite las pruebas en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque es malo? De ninguna manera. De Dios no viene nada malo. Él las permite porque tiene un propósito con nuestras vidas. De hecho, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 8, versículo 28, dice: mas a los que aman a Dios, los que amamos al Señor, hermano mío, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan a un bien, pero no solamente que digamos nos ayuda porque sí, no, sino porque hay un propósito. El hablar de propósito de parte de Dios es hablar de un proceso. Y lo que no entendemos es que Dios no es el Dios que actúa ligeramente ni bajo presión. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar, soportar. Dios sabe hasta dónde le permite al malo avanzar. Y Dios muchas veces observa nuestra actitud como hijos de Él y nuestra confianza en Él para ayudarnos, en ningún momento para destruirnos a nosotros. Los tiempos de prueba son tiempos que el corazón debe estar firme y confiado en el Señor. Cuando David escribe el Salmo 112 en el versículo 7 dice que no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón estará firme, confiado en Él. El Salmo 10 presenta 3 aspectos a seguir. El primero de ellos nos muestra cómo actúa el malo. El segundo punto nos dice que el malo no prevalece. Y el tercer aspecto es que hay un inflexible castigo para el malo de parte de Dios. Al leer la palabra, encontramos que ella habla con claridad en relación al pecado. Y sabemos lo que piensa Dios del pecado y cómo tratará con el hombre malo. Vemos entonces, en primer lugar, cómo actúa el malo. ¿Cómo es su carácter? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué abunda en su corazón? Bueno, el salmista en este salmo
nos lleva a nosotros a decir que Él persigue al pobre. No sabemos si es al pobre de espíritu, el que espera siempre en el Señor, del cual el Señor Jesucristo nos dice allí en el capítulo 5, versículo 3 del Evangelio de Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O si está hablando de una manera literal de aquellos que están desposeídos de cosas materiales, que aquellos que no han podido y si encontraron les fue quitado. Y dice que esta gente lo hace con arrogancia, con soberbia y con orgullo. Lo cual, mis queridos hermanos, es dar coces contra un aguijón. Porque si estudiamos la palabra, si la tenemos en cuenta como creyentes, si vemos lo que ellos hacen, nos lleva a mirar la primera epístola del apóstol Pedro, cuando en el capítulo 5, versículo 5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago en el capítulo 4, versículo 6 lo expresa de una manera casi que igual, que cuando nosotros somos soberbios, encontramos al mismo Dios resistiéndonos. ¿Te imaginas esto, hermano? Si tú conociste al Señor, si yo conozco al Señor, debemos pedirle a Él que trate con nuestro carácter y con nuestro pecado de orgullo, si existe en nuestras vidas, si somos soberbios, si somos arrogantes, para que la bendición de Dios esté en plenitud en cada uno de nosotros. El hombre malo persigue al pobre y lo acosa en su aflicción. De su boca no sale una palabra de aliento para aquel que está viviendo momentos difíciles, y lo que hace es que le tiende trampas y le atrapa en lo que ha preparado para el hombre, que muchas veces, mis queridos hermanos, no puede dar pasos en sus fuerzas porque son escasas. Y a veces las fuerzas de una persona que pasa por momentos difíciles, que no tiene cómo levantarse por sí sola frente a un codicioso que está lleno de un vigor extraño, y digo extraño porque no es de Dios. El codicioso tiene un demonio que lo domina y que hace que los demás también se sientan mal y lo lleva a hacer cosas que no debe hacer. El hombre malo actúa y bendice al otro que es codicioso. ¡Qué tremendo es esto! No bendice a Dios, no bendice al Hijo de Dios, no bendice las cosas buenas, pero bendice al que tiene la codicia. Y cuando dice bendice, no es que diga bendito el codicioso, sino que trata de ganarse el favor de él, trata de andar en sus pasos, en sus caminos, mis queridos hermanos, trata de ser igual a él, al que Dios aborrece. Sabe que Dios aborrece al hombre que tiene una codicia en su alma, y como dice la palabra, este hombre malo aborrece al Señor, desprecia al Señor, pero bendice al codicioso. Quizás usted conozca personas así. Nuestro deber orar por ellos para que Dios los toque, para que Dios los trate y sus vidas puedan ser cambiadas. El hombre malo, mis queridos hermanos, es enemigo de Dios. ¿Estamos escuchando esta palabra? Enemigo de Dios. Terrible. A veces tenemos enemigos que nos aborrecen sin causa. Hay otros que nos aborrecen porque hemos hecho algo. Pero ser enemigo de Dios es terrible. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mis hermanos, y el mal grande que está viviendo nuestra sociedad, el mal grande que viven nuestros jóvenes, el mal grande que están viviendo los hogares, el mal grande que hay en las empresas, el mal grande que hay en el Congreso, el mal grande que hay en los altos, en los hombres que están en eminencia, es que han descartado a Dios de su mente y de su corazón. No existe para ellos.
el mal que hay en la mayoría, y hay algunas personas que son cristianas y están siendo luz en medio de las tinieblas, pero en su gran mayoría el problema que tenemos, la situación, la raíz de estos males que estamos viviendo es que el hombre vive independiente de Dios y maquina cosas y hace cosas para dañar a los demás porque no puede ver nada bueno en otros, y si lo hay trata de hacer el daño. Y hay mucha gente que alejada de Dios, y como dice la palabra, no podemos ver esa bendición que Dios tiene preparada para cada ser humano, para cada familia. Las familias se acaban, van al divorcio constantemente. ¿Por qué? Porque se convirtieron en enemigos de Dios. Y algunos se creen ateos. Mira, tú sabes lo que es que en ninguno de los pensamientos del hombre malo está Dios. En el pensamiento del creyente, en el pensamiento del hombre, de la mujer de Dios, siempre está la palabra. Y si no está, usted debe equiparse con ella para que su mente esté saturada de la palabra de Dios. Para que el hombre que me está escuchando hoy en día, que no tiene a Dios en cuenta, sepa que Jesucristo le ama y que hoy le está invitando a que usted le entregue su alma, le conozca, y que usted pueda tener una relación personal con Él y empezar a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Y qué lindo es poder levantarse uno en las mañanas, en las madrugadas, y que nuestro primer pensamiento sea bendecir el nombre de Dios. Qué bello es poder llegar a la noche a descansar y antes de ir a tomar un sueño reparador, poder orar, poder leer la palabra, y que el pensamiento nuestro en el día, al levantarnos durante el transcurso de nuestras actividades, y en la noche al reposar sea Dios. Pero una persona que no tenga a Dios, entonces de la abundancia de su corazón es que va a hablar, de la abundancia de su corazón es lo que va a producir. Y sabe, estas personas creen, mis queridos hermanos, que no hay juicio de Dios. Dicen, Dios no hará nada, Dios no ve. Por eso la exhortación que hoy tenemos como creyentes, como iglesia, es no poner nuestra mirada en las obras del impío. Cuando lo hacemos, nuestra fe se debilita. Cuando lo hacemos, terminamos pensando como ellos. Asaf, el principal de la adoración en el pueblo del Señor, el que Dios estableció allí, entre los cantores, entre los levitas, para que estuviesen alabando, loando, exaltando el nombre de Dios en todo tiempo, llegó a expresar en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué dijo él esto? Quizás porque usted y yo también podemos estar viviendo experiencias como las que él describe a continuación, como las que el salmista David también escribió allí y dejó plasmado para mostrarnos cómo es Dios y cómo es el corazón de nosotros. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Nosotros los creyentes tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios, y no podemos vivir ni pensar igual que el impío, aunque lo veamos allí. Y mira lo que él tenía, su mirada puesta, dice, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. O sea, no se van a morir nunca, no serán movidos jamás, lo que decía David. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Cómo el enemigo puede llegar a engañarnos a nosotros cuando quitamos la mirada del Señor? Cuando nos olvidamos de eso que Él nos ha dicho que hace y va a seguir haciendo con nosotros. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
has puesto a mirar lo que este varón de Dios está diciendo? Que el hombre impío, el hombre malo se cree impune, no va a alcanzarlo nada. Confía en su propia prosperidad, obra con engaño. Porque el enemigo le tiene cerrado su entendimiento, nublado sus sentidos, lo tiene capturado, pero a usted y a mí nos capturó el más grande de todo, el Señor. Y aunque estamos en la carne, nosotros no debemos militar en la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, así es como actúa el hombre malo. Trata de dañar al otro, pone trampas, hace cosas que no debe hacer. En su mente siempre está quedarse con lo poco o mucho que el pobre pueda llegar a tener. En su mente siempre está hacer escarnio y burla de aquel que ama a Dios o de aquel que no tiene nada. Mira, cuando uno escucha todo esto, uno lo puede pensar en el contexto en el cual habitamos, en el contexto en el cual nos movemos, y nos damos cuenta cómo mucha gente hace lo mismo. De una generación a otra siempre habrá pecado, siempre habrá maldad. Desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la humanidad, mi querido hermano, quedó bajo la maldición del pecado y las obras del hombre. El corazón del hombre, como en el tiempo de Noé, llegó a desviarse tanto de los caminos del Señor y de las obras del Señor, que Dios destruyó al hombre a través del diluvio, conservando con la vida de Noé y de su familia al hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Y entonces, de los versículos 12 al 15, el salmista en segundo lugar nos dice: el malo no prevalece. ¿Tú crees que la maldad va a estar prevaleciendo en tu vida, contra tu vida? En tu vida, si ya conociste a Cristo, no puede prevalecer la maldad. Tienes que batallar y, como nos dice la palabra, tenemos que vencer con el bien el mal. Pero aquellos dardos de fuego del enemigo, aquellas situaciones que vienen a tu vida o contra tu vida, aquello que tú ves que te desespera y que te exaspera, ¿crees que va a ser todo el tiempo? Pues tenemos buenas noticias de parte de la palabra del Señor. Aunque el mal cada día se ha de multiplicar y el amor de muchos se enfriará, David llegó un momento en que invocó el nombre del Señor y le dijo con gran angustia, pero con gran deseo y fe: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Hermanos míos, es que el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros. Y el clamor del justo puede mucho. Cuando el justo se decide a orar, como lo hizo Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice la Escritura que oró fervientemente. ¿Sabe qué marca la diferencia entre lo que nosotros vivimos y en lo que viene contra nuestra vida? Primero, que Dios está presente, que Dios no se ha ido y que Dios sí ve. No como decía el hombre malo, no como dice la Escritura, que el hombre malo piensa aún en este momento: ¿cuál Dios? Si tú hablas hoy de Dios, le dices: ¿cuál iglesia? ¿Cuál religión? Estamos hablando de un Dios que es personal, amigo. Hombres que no conocen al Señor y que lo niegan, y aún iglesia amada. Estamos hablando del Dios que nos cuida, del Cristo vivo y lleno de poder, del que se levanta y pelea por la causa de cada uno de nosotros. Él no se ha dormido, como cuando los discípulos tuvieron aquella experiencia que el mar estaba azotando
azotando la barca. Entonces ellos fueron donde Jesús, que estaba durmiendo, y el Señor lo hizo a propósito y lo despertaron y le dijeron: levántate, ¿no te da afán que perecemos? Y Jesús se levanta y con una sola palabra Él aplaca el mar furioso, el mar, la tempestad, y ellos se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no habían entendido que Jesús era el Señor, el Salvador de la humanidad. Y cuando vienen tormentas a tu vida, cuando vienen situaciones a tu vida, cuando vienen todas estas circunstancias que nos están rodeando, mi hermano y hermano, le pido en el nombre del Señor, amada iglesia, levantémonos en oración. El clamor nuestro ante el desamparo, cuando las fuerzas faltan y la agonía, mis queridos hermanos, se hace insoportable. Cuando empezamos a decirle al Señor: una sola palabra tuya basta para cambiar la situación, créanme que el Señor se levanta como poderoso gigante y va delante de su pueblo a defenderlo, y por tanto los que nos persiguen tropezarán. Esto es un momento en que el alma sabe que tiene que llegar al único que tiene el poder. Este hombre, estos malos desprecian tu palabra, desprecian tu vida, Señor, y ellos dicen que tú no lo vas a inquirir, que tú no te vas a preocupar, que tú no vas a intervenir, pero hoy necesitamos que tú intervengas. Levántate y actúa. ¿En qué situación estás necesitando tú que Dios se levante y actúe en favor de tu vida? ¿Qué es lo que tiene tu hogar sobre la cuerda floja? ¿La incomprensión? ¿La tormenta de una separación? ¿De un hijo que está en las drogas? ¿De un hijo que está enfermo de los nervios? ¿De un cáncer? ¿Del flagelo que muchas veces viene a nosotros de ver a nuestros hijos que no consiguen cómo ganar el sustento porque las condiciones de este país muchas veces no lo permiten? ¿Qué está azotando tu corazón? ¿Qué es lo que no te da la tranquilidad? ¿Por qué es que tienes que orar? Porque a veces puede ser una persona, pero también puede ser una circunstancia. A veces somos nosotros mismos que estamos necesitando que el Señor se levante y resplandezca, mis queridos hermanos. El mal y el malo no pueden prevalecer, ¿sabe? Cristo lo llevó en la cruz del Calvario, cuando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 46, el Señor llevó allí todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, pero más aún allí en esa cruz Él estaba diciéndole al Padre: Padre, ya no soporto más, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué Jesús oró así? Porque Jesús estaba llevando el peso del pecado de la humanidad, tu pecado, el mío y el de todas las personas. El Señor lo estaba soportando en ese madero, allí en el Gólgota, cerca de la hora novena. ¿Por qué me has desamparado? Pero no porque el Padre lo hubiese desamparado, sino porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios de reconciliar al mundo con Él a través de la persona de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está pagando allí, mis queridos hermanos, y quebranta el poder del malo. Aquí David está diciendo: levántate, quebranta el brazo del inicuo. Indudablemente no hay un brazo más poderoso que el brazo de nuestro Dios. El Señor, aquí David está suplicando para que el Señor, mis queridos hermanos, castigue al hombre malo hasta que no sea más. Es una forma alegórica, es una forma especial de decírselo al Padre, porque sabemos que todas las cosas cambiarán ya con la venida del Señor Jesús. Pero hoy, hermano, nosotros tenemos un gran privilegio: clamar a Dios y saber que nosotros, Cristo venció con su muerte y resurrección el pecado y el poder que tenía la muerte para afligir, para dañar y destruir al hombre. Hoy nosotros sabemos que el enemigo está vencido en la cruz del Calvario. Se quebrantó todo poder de las tinieblas, querido hermano.
Cuando el salmista en el Salmo 37, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribe las palabras sabias diciendo el camino de los malos, dice: no te impacientes, escúchalo, iglesia, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y esto sí es importante. A veces, como vemos que el que hace lo malo progresa, mucha gente siendo cristiana quieren imitarles para que a ellos también les vaya bien. Si esa es la tentación que hoy estás enfrentando en tu oficina, en la universidad, en el colegio, aún en la misma iglesia, deséchalo. No lo albergues en tu vida, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo arco y su corazón será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Triunfará el malo para siempre? No, no va a triunfar. Mas el pueblo del Señor es más que vencedor en el día de hoy. Llegará un tiempo en que esa victoria será consumada totalmente. Llegará un momento en que nosotros diremos con el Señor, como lo dijo Él en la cruz, pero nosotros en victoria, con cuerpos transformados, tetelestai, que quiere decir consumado es. Y entonces nosotros seremos libres de toda aflicción plenamente. Pero aún antes de ser libres de toda aflicción a través del rapto, de la venida gloriosa del Señor y de tener cuerpos transformados, en este tiempo, si clamamos, la fortaleza de nuestra alma viene de lo alto, y si viene de lo alto la da el Espíritu Santo, la da el Cristo de gloria, y tú y yo podemos vivir y soportar todas las cosas. Pablo escribió y dijo a los hermanos en Filipo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe, mi querido hermano? No mire las cosas, no mire las circunstancias. Fortalezcámonos en el Señor. Permitámosle al Señor que Él sea nuestro amparo, nuestra fortaleza. Mantengámonos al abrigo del Altísimo. Permitamos que el buen pastor, a través de su vara y su cayado, nos den aliento, porque eso es lo que Él promete en su palabra. No nos ha prometido en ningún momento que no vayamos a pasar por pruebas, por luchas y dificultades. Lo que nos ha prometido el Señor a cada uno de nosotros es: no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré, no te voy a abandonar, yo estoy contigo. Sigue leyendo la Escritura, sigue alimentando el alma a través de la oración, de la palabra, sigue congregándote. Si hace tiempo no vas a tu iglesia, a tu congregación, hermano, porque estás desanimado, porque estás viviendo estos momentos donde el hombre malo, donde las circunstancias se han levantado contra ti, levántate tú, toma las armas espirituales, toma el arpa, empieza a adorar a Dios, empieza a cantarle al Dios vivo y verdadero. Utiliza las armas espirituales frente a toda maldad y permite que el Dios del cielo siga llevándote como esa oveja especial que tú eres para el Señor, como esa persona a la cual Él ama profundamente, como Él te ama a ti, me ama a mí, como Él te enseña a ti, me enseña a mí, para poder seguir hacia adelante, sabiendo, mis queridos hermanos, que no nos pertenecemos, que le
pertenecemos a Él y que, como bien lo escribió el apóstol Pablo, Él cuida y sustenta su iglesia. Iglesia, nos cuida y nos sustenta. A ti no te sustenta el trabajo que tienes, a ti no te sustenta la persona que está a tu lado solamente. Dios la puede usar, Dios puede hacer eso, pero mira, es Dios. Aprendamos a ver a Dios, su mano poderosa a través de las cosas que nosotros sí podemos visualizar. Y asimismo pidamos discernimiento para mirar las malas obras. Como no sabemos, no miramos el corazón de los hombres, pero sí podemos evaluar las obras, y al hacerlo, démosle gracias a Dios, desechemos las obras infructuosas de las tinieblas y vistámonos con las armas del Evangelio, con las armas de la luz, con el vestido glorioso con que Dios quiere que nosotros estemos vestidos, y caminemos, mis queridos hermanos, firmes, triunfantes en el Señor, sabiendo que el Dios Todopoderoso ha preparado para nosotros lo mejor de lo mejor. El malo no va a prevalecer. El mal que tú vives no va a prevalecer. Vendrán cambios de parte de Dios para tu vida. Vendrán cosas nuevas de parte de Dios para nosotros. Dios va a abrir ríos en el desierto. Vamos a encontrar manantiales de aguas cristalinas para que bebamos allí, saciemos nuestra sed. Dios quiere seguir tratando con nosotros y por eso nos permite vivir esos momentos difíciles y de aflicción. Dios quiere llevarnos a una dependencia plena, absoluta de Él, para que no dependas de ti, para que no seas autosuficiente, para que no dejes que otro maneje tu vida. Permítele a Dios manejar tu vida a través de su palabra y de la guianza del Espíritu Santo. No te preocupes por el que se levante contra ti, déjaselo al Señor. Porque en tercer lugar nosotros vemos que el versículo 16 al 18, el inflexible castigo al malo. No pasa desapercibido, Dios no deja caer una sola de sus palabras. Mi hermano, todo acto malvado tiene consecuencias. Y todo lo que el malo haga tendrá que dar cuenta al Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y cuando usted aprende que Dios es soberano, cuando yo aprendo que Dios es soberano, yo descanso en la soberanía de Dios y me doy cuenta que hay algo que Él ha decretado, y es que hay un juicio para el malo. No es que si acaso, no es que si Dios se acuerda. Hermano mío, Dios no se le pasa nada. Es rey eternamente y para siempre, y su reino es justo. Y Él no va a dar por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Y cuando alguien toca al pueblo del Señor, ese alguien que toque el pueblo del Señor le rendirá cuentas al Dios mismo, porque a veces pensamos que es algo personal. Es que estamos en una batalla. El mundo de las tinieblas contra el reino de los cielos. Pertenecemos al reino de Dios. Fuimos arrancados del reino de las tinieblas por las manos poderosas de Dios, para que el enemigo no gane más ventaja y control sobre las almas. Cuando un alma se convierte, pasa de las tinieblas a la luz admirable, pasa de una condenación eterna a saber que ya tiene vida eterna en Jesucristo, y que cuando este cuerpo deje de existir aquí en la tierra, va a ver la gloria de Dios, porque ya hay una morada que Jesús fue a preparar para nosotros. Los pueblos malvados no permanecerán, el fin de la injusticia llegará, las naciones van a ser juzgadas. Mateo capítulo 25, versículo 32 en adelante, nosotros vemos el juicio a las naciones. Cada nación va a ser juzgada de acuerdo al comportamiento que haya tenido para con el pueblo de Israel. Pero el que toca la vida de un creyente, el que toca la vida de la iglesia, ese se las tendrá que ver no con usted ni conmigo, sino con Dios. Porque si algo defiende Dios, es a su iglesia. Así como usted y yo defendemos nuestra familia. A veces cuando nos tocan a nosotros lo aceptamos, lo soportamos. En ocasiones ni importancia le damos, pero cuando nos tocan uno de nuestros hijos,
nosotros salimos en defensa de ellos. Dios sale en defensa de su pueblo. Dios sale y establece justicia y protección en favor del huérfano y el oprimido. El huérfano para Dios es importante. Él es el esposo de viudas y padre de huérfanos. Y el salmista David dice, a ti se acogerá el huérfano. Él va a llegar ante ti, Señor. El huérfano no te tiene sino a ti. Tú eres el amparo de aquel que ha perdido a sus padres. Tú eres el que abres tu corazón y a ti se acoge el desvalido. Y el deseo de los humildes tú oíste, hermano, es que Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Cuando el hombre va a Él, el quebrantado y contrito de espíritu, Dios no lo rechaza. Y cuando hay alguien de su pueblo oprimido, Él empieza a juzgar al huérfano y al oprimido. ¿Para qué? Para traer liberación a su vida, para que contra ellos no se vuelva a hacer más injusticia ni violencia. Vendrán tiempos diferentes, vendrán tiempos en que nosotros también vamos a ser restituidos por Dios en muchas áreas en las que hemos perdido, sea por descuido, por pecado o porque sencillamente otros más poderosos Dios permitió que se levantaran y nos despojaran de cosas que Él nos había dado, y que esas personas ahora pasarán por el juicio, pasarán por el trato divino para que se arrepientan, se conviertan y devuelvan lo que no les pertenece, porque el Dios nuestro es un Dios bueno. ¿Prevalecerá? ¿Permanecerá todo el tiempo triunfando el malo sobre tu vida, sobre mi vida? No. Mis hermanos, qué lindo es poder acercarnos confiadamente al Dios que conocemos. Concluimos en este día diciendo que Dios no abandona a su pueblo, aun cuando guarde silencio. Su silencio no es ausencia, es una prueba de fe que fortalece nuestra confianza en Él. Él sigue obrando de manera que no comprendemos muchas veces y cumplirá su propósito en nosotros. El malo no prevalecerá. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, amada iglesia. Amigo que no tienes a Cristo, te invitamos a hacer una oración. Primero voy a orar por la iglesia para que Dios fortalezca a mis hermanos que puedan estar en tribulación, que han perdido la fe, que han perdido la confianza y la esperanza en Dios, para que Dios les restaure y puedan continuar hacia adelante en este camino de fe. Y segundo, vamos a orar para que usted, amigo que no le conoce, reciba a Cristo en este día y empiece una nueva vida tomado de la mano de Dios. Oremos. Padre, conoces la vida de cada hermano y hermana. Conoces la vida de aquellos que están pasando por dificultades, que están siendo atropellados, amenazados, que han sido despojados injustamente. Hoy oro para que aquellos que han perdido la fe, la confianza, la esperanza en ti, la retomen llenos de esa fe, de saber que tú estás con ellos, que tu Espíritu Santo le ministre poderosamente. Oro para que haya en cada vida paz, gozo, tranquilidad, para que cada vida pueda, Señor, acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y oro también con aquellos amigos, contigo, amigo, que me escuchas, para que tú puedas recibir a Cristo. Haz esta oración sencilla, pero que seguramente cambiará tu existencia si la haces de todo corazón. Dile al Señor en este día: te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y que yo pueda empezar una vida nueva como la palabra tuya lo dice. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos.